Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Diego Infante, un autista ya de 34 años que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying. Y bueno, más que nada en esta charla les voy a contar mi experiencia de vida. Voy a hablar sobre etapa de la niñez, adolescencia, adultez y etapa como activista, con los diferentes enfoques. Uno es entregar un mensaje, bueno, o sea, dar herramientas a medida que cuento mi experiencia de vida. También voy a hablar de lo muy amplio que es el espectro autista y también voy a hablar un poco de bueno, voy a entregar mensajes motivacionales explicando que muchas veces se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica, pero que es primordial el apoyo terapéutico. En serio, el apoyo terapéutico es fundamental. Y de hecho, no solo para personas autistas o personas neurodivergentes, sino que para todo el mundo. También hablo de la importancia del apoyo familiar, el apoyo al entorno y las circunstancias de la vida. Eso es sumamente importante. También hablo un poquito de la prevención del bullying. Bueno, no sé si en esta charla lo vaya a abordar mucho. Y también aprovecho de hablar un poco del TDAH que fui hace unas 2 semanas exactas, diagnosticado. Y es muy común el TDAH en el autismo, la doble excepcionalidad. Para quienes no lo sepan, el TDAH es, bueno, déficit atencional con hiperactividad, para que lo tengan presente. Bueno, y al finalizar, van a tener un espacio para preguntas. Bueno, contarles que quizás hoy día ando un poquito más lento porque tuve una migraña ayer en la tarde, en la noche, y desperté con un poco de dolor que ya se me pasó. Pero igual siento el cuerpo un poco adolorido. Bueno, empecemos. Yo tuve una infancia feliz. Yo veía todo muy luminoso, muy mágico, muy apasionante. Aprendí a hablar más o menos a los 2 años y medio. Pasa que las personas autistas generalmente aprendemos a hablar edades más tardías. Es sumamente importante que si conocen personas autistas que no sepan hablar o que tengan dificultades en el lenguaje y la comunicación, es primordial que puedan recibir terapia fonoaudiológica lo antes posible. ¿Por qué? Porque pasa que las personas autistas generalmente, bueno, los fonoaudiólogos, mejor dicho, son los profesionales encargados del lenguaje y la comunicación. Entonces les pueden ayudar a desarrollar el lenguaje oral, que es el habla, y en caso de los que no sepan hablar o no hayan aprendido a hablar, hay otros sistemas de comunicación, justamente como está haciendo Bárbara, la lengua de señas. También hay sistemas de pictogramas. Todo lo que es sistema de la comunicación aumentativa, bueno, es una área, rama que trabajan muchos fonoaudiólogos. Entonces es primordial que puedan recibir una terapia de ellos. Bueno, se da con mucha frecuencia que las personas autistas tengamos algún tipo de pasión. No sé, bueno, en verdad todo ser humano, pero se da con mucha frecuencia que las personas autistas tengamos pasiones. Yo de pequeño pasé por pasiones con los números, bueno, hasta el día de hoy, los tamaños, las velocidades. Entonces me pasaba mucho que en la etapa escolar, por ejemplo, mis compañeros jugaban entre ellos, yo no entendía sus juegos y, y yo me quedaba, no sé, contando números o haciendo preguntas como de qué es más alto o preguntando qué es más rápido. Hacía muchas esas preguntas. Bueno, es muy común que las personas autistas tengamos las rutinas, ¿ya? Me pasaba mucho de pequeño que yo, bueno, en prekinder, me pasaba que tenía la siguiente rutina. Iba de lunes a viernes al colegio, después llegaba a mi casa, después almorzaba y después contaba números. Eso lo hacía de lunes a viernes. Sin embargo, una vez que hubo una obra de teatro en el colegio, donde todo el colegio estuvo disfrutando. Sin embargo, yo no estaba disfrutando porque era consciente que producto a esa obra de teatro íbamos a quedar hasta más tarde en el colegio, lo que significaba llegar a mi casa más tarde, almorzar más tarde, y aquí el tema principal, menos tiempo para contar números. Entonces, eso me provocó ansiedad. Bueno, bueno, ¿qué pasa con las rutinas? Las rutinas para una persona autista, bueno, nos provocan comodidad, estabilidad, incluso satisfacción. Por eso son ideales. Bueno, hay personas autistas que no siguen rutinas, hay otros que sí, pero en su mayoría sí seguimos rutinas. Entonces, ¿qué pasa cuando la rutina para una persona autista que es muy estructurada corre peligro? Le puede provocar ansiedad, le puede generar algún tipo de regulación, una crisis.
Por eso es importante respetar las rutinas autistas, pero también es importante que con el pasar de los años a las personas autistas que, bueno, que tengan sus rutinas, es bueno explicarles que las rutinas no tienen que ser siempre. Ya es importante igual de a poco enseñarles a flexibilizar, porque muchas veces en la vida hay imprevisto, ¿ya? Entonces es muy importante tener la capacidad de poder buscar un plan B, un plan C, un plan D. Es súper importante. Eh, así que eso más que nada. Así que eso más que nada. Y en cuanto a la ansiedad, bueno, todo ser humano sufre de algún, bueno, la ansiedad es muy común en cualquier ser humano, pero con las personas que somos autistas se da con mucho mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el tema de no tener claro lo que va a pasar en el futuro o cuando uno está esperando algo que va a llegar en algún momento, todo o frente a los cambios de rutina nos puede provocar mucha ansiedad. Y las personas autistas, bueno, para las personas que somos autistas, la ansiedad la podemos vivir de forma muy intensa. Podemos tener dolores físicos, problemas estomacales, náuseas o mutismo, que no se nos salen las palabras. Por eso es muy importante que, bueno, además de lo que les explicaba de las rutinas, ojalá de poder respetarlas y enseñarles a flexibilizar. Con respecto a la ansiedad, hay que tratar de que las personas autistas no pasen por mucha ansiedad porque si no lo pueden pasar muy mal, ya para que lo sepan. Bueno, eso de todos modos, la ansiedad se puede trabajar con terapia psicológica, bueno, y en muchos casos también psiquiátrica. Bueno, lo otro, que la anticipación para las personas autistas es sumamente importante, ya para que lo tengan sumamente presente. Porque frente a los cambios de rutina, bueno, para una persona, bueno, las personas que somos autistas, bueno, yo estoy acostumbrado a los cambios de rutina, ya súper acostumbrado, pero en general para una persona autista promedio, cuando hay un cambio de rutina a último minuto, puede ser muy fuerte para esa persona autista. Entonces, por eso es importante el poder como anticipar. Por ejemplo, no sé, van a llevar a una persona autista un día van a hacer una actividad diferente, ojalá le puedan decir con hartos días de anticipación porque esa persona autista va a tener tiempo para anticiparse, va a pensar como, oh, ya, tal día vamos a ir a otro lado, no voy a poder hacer lo que hago siempre, pero va a tener tiempo para reestructurarse, pensar ya, entonces lo que tenía planeado hacer ese día, por último lo hago en este otro día. Entonces como que hay más tiempo para procesar. Entonces siempre recomiendo la anticipación, ya es sumamente importante. Bueno, volviendo un poco a mi experiencia de vida, claro, yo en el colegio era un chico solitario porque yo no entendía a mis compañeros, ellos tampoco me entendían a mí y tampoco me interesaban mucho porque tenía otros gustos. Por ejemplo, de pequeño jugaba con palito, como mostraba ahí la primera imagen. Lo pasaba, no, la verdad que lo pasaba bien solo, contando números, tamaños, velocidades. Bueno, yo cuando era pequeño no tenía diagnóstico de autismo, anteriormente llamado Asperger, ¿ya? Porque se sabía se sabía poco de ambas condiciones. Sin embargo, yo igual fui a terapias de pequeño por las dificultades que tenía. Yo de pequeño tenía rigidez motriz, o sea, me movía de forma muy robotizada, que es muy común en las personas autistas, por cierto. También me costaba, bueno, tenía dificultades en el lenguaje y la comunicación, sabía hablar, pero me costaba pronunciar algunas palabras, tenía dificultades para ordenar, tenía dificultades para ordenar palabras, frases y oraciones. Entonces todo eso lo tuve que ver con terapia fonoaudiológica. Bueno, me costaba seguir instrucciones. Bueno, eso de lo que mencioné sobre la comunicación es muy común en el autismo, por cierto. Bueno, y tenía dificultades en entender las normas sociales, que eso es muy común en las personas autistas. Cada vez que me preguntan, ¿qué tipo de atención necesitamos las personas autistas? Yo digo una atención personalizada, porque cada autista necesita que nos expliquen las cosas con detalles, el paso a paso, que nos vuelvan a repetir la instrucción hasta que entendamos, para que lo sepan. En la sociedad hay muchas normas sociales
que las personas generalmente que no tienen ninguna condición no les toma tanto tiempo para darse cuenta sobre estas normas. Por ejemplo, poner los pies sobre la mesa o, no sé, o no hablar con la boca llena por mientras uno come. Y para las personas que somos autistas, en general nos toma más tiempo darnos cuenta de estas normas sociales. Por eso es importante el poder explicar con detalles. Bueno, eso es muy común en las personas autistas. Bueno, también tenía fobia a los perros, vértigo a las alturas. Entonces yo recibí terapias, bueno, psicológicas, fonoaudiológicas, terapia ocupacional por algunos años, más que nada por las dificultades que tenía. Bueno, ya en la básica empecé a bueno, empezaron a haber materias como matemáticas, comprensión del medio, lenguaje, música, inglés, educación física, artes visuales. Ya, y aquí voy a hablar un poco no solo de autismo, sino que del TDAH, que bueno, que yo estoy recién con el diagnóstico, entendiendo muchas cosas de mí, y la verdad que me ha dado muchas respuestas el TDAH. Pasa que las personas TDAH no, nos cuesta concentrarnos en algo si no nos atrae demasiado, ¿ya? Entonces mi mente se dispersaba mucho. Entonces habían muchas materias que no me interesaban, entonces yo me distraía muy fácilmente. Entonces, bueno, la H de hiperactividad, bueno, una cosa que aprendí, que muchas veces uno piensa que hiperactividad es algo físico. Uno se imagina al niño que no se queda quieto nunca, que de hecho hay muchos autistas que son así. Yo no era el que se movía como loco, bueno, me movía como todo niño, ¿verdad? Pero el TDAH más que nada es ¿cómo se llama? Claro, que puede ser tanto físicamente como más como de la mentalidad, más mente. Y yo soy más como de la mente, que la mente piensa, 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 piensa. Entonces me pasaba mucho que en el colegio que pasaban materias y yo me aburrí, me ponía a pensar en cualquier otra cosa y por ende me costaban esas materias porque había poco interés de mi parte. Entonces eso me pasaba mucho. Habían algunas materias que me costaban porque realmente no me interesaban. Sin embargo, las que me apasionaban como matemáticas aprendí muy rápido. Aprendí en primero básico, aprendí a sumar, restar, multiplicar, dividir, incluso elevar y a sacar raíces cuadradas. Esto se los cuento porque las personas autistas, cuando algo nos apasiona, podemos aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hay autistas que a edades tempranas saben hablar idiomas como inglés, francés, portugués, italiano. También autistas que saben mucho de astronomía o saben te pueden decir el nombre de 300 tipos de dinosaurios o te pueden dar unos datos demasiado freaks. Te pueden hablar de, no sé, de trenes, de países, de contarte la historia de Roma, así de memoria. Porque las personas autistas tenemos algo que es el hiperfoco, o sea que nos podemos enfocar en muchos detalles, tanto en las preocupaciones como en lo que nos apasiona. Por ejemplo, en lo que nos preocupa, no sé, pues en mi caso, de repente me pongo a ver con linterna si no hay alguna manchita por ahí, ¿ya? Pero cuando algo nos apasiona podemos ver detalles, detalles, detalles de lo que nos encanta. Por eso hay autistas que a edades tempranas, o incluso a edades tempranas, aprenden muchísimo, ¿ya? Las personas autistas generalmente aprendemos a otro ritmo las cosas. Lo que no nos interesa, claro, nos puede costar un poco, o mucho en algunos casos, pero lo que nos apasiona podemos aprender cualquier cantidad. Y eso de verdad es muy bueno, muy, muy bueno para nosotros. Entonces, quiero que sepan, las personas autistas aprendemos otro ritmo, crecemos a otro ritmo, maduramos a otro ritmo y necesitamos nuestro propio espacio. Eso es súper importante. Necesitamos más que sobreprotección, necesitamos que igual nos protejan un poco más que el promedio, algunos casos mucho más que otros, pero en general necesitamos que nos den más herramientas para salir adelante, que nos den pistas, que nos motiven a salir adelante, que nos enseñen, nos expliquen el paso a paso, las cosas nuevas. Eso es sumamente importante. Bueno, en primero básico mi pasión era escribir números, ya no era de contar, era escribir números. Ese año 1999 escribí del número 1 al 9000 y tanto. Todos los días escribía números. Ya, y ahí a veces recibía comentarios como que fome lo que estás, bueno, de otros niños, que fome lo que estás haciendo. Y yo le decía, no, no es fome. Le decía, es entretenido.
Después hubo una época que me empezó a gustar la astronomía, quería saber qué hay más allá del universo, cosa que todavía no sabemos y ojalá algún día saberlo. También una época que me gustaba escribir nombres completos de la gente. Andaba preguntando los segundos nombres, los segundos apellidos de la gente. Entonces yo era un niño que básicamente me relacionaba poco con mis compañeros, yo no los entendía, me aburría, claro, porque tenía otros gustos además. Por eso no me relacionaba con ellos, me relacionaba poco con ellos. Sin embargo, en tercero básico pasó algo bien interesante. Hubo un taller de ajedrez, año 2001, hace 25 años atrás, donde nos inscribimos 12 compañeros. ¿Y sabes lo que me pasó? Me encantó el ajedrez, fue mi nueva pasión. Empecé a jugar con ellos ajedrez, empecé a sociabilizar más, empecé a tener amistades a través del ajedrez. Y recuerdo que había salido primero en los dos torneos que habíamos hecho en el curso y me encantaba el ajedrez, empecé a hacerme amistades con ellos, también empecé a jugar ajedrez con, no sé, pues con hijos de amigos de mis padres o con primos, o en fui a jugar a la moneda el domingo 5 de agosto del 2001 para el Día del Niño. También jugué ajedrez en La Serena cuando fuimos a Tongoy de vacaciones y también descargamos un juego de computador, el Alazán 5.4, donde jugué ajedrez y de verdad que disfrutaba mucho el ajedrez. Sin embargo, pasaron los años, mis compañeros dejaron el ajedrez, yo también empecé a tener otras pasiones y ya fue más o menos en quinto básico que empecé a tomar conciencia de que soy una persona diferente. Sentía que no encajaba, no calzaba, no entendía a mis compañeros, me costaba entender las normas sociales. También yo era un chico más como retraído, o sea, generalmente mis compañeros ya hacían muchas cosas solo, en cambio yo necesitaba más ayuda, yo era como el niño regalón, así me decían, el que necesitaba más ayuda, más atención, y en ese entonces yo no tenía diagnóstico, pero sí era muy notorio que yo era un niño diferente que necesitaba mucho más atención. Me costaba entender a los demás, las normas sociales, también los gustos eran muy diferentes, dejé de ir a las fiestas de cumpleaños, porque claro, cuando éramos todos niños, cuando alguien estaba de cumpleaños, estaba todo el curso invitado, pero ya cuando empiezan a crecer, los niños ahí solamente empiezan a invitar a las amistades. Y como en ese momento habían como tres, cuatro grupos de amistad en el curso, y yo como no estaba en ningún grupo, me dejaron de invitar a las fiestas de cumpleaños y claro, también tenía muchas dificultades con la literalidad. Bueno, la literalidad en el autismo es muy común, por cierto. Nos cuesta entender las bromas, las frases de doble significado, las mentiras, las manipulaciones. La verdad que muchas cosas no, nos contaba identificar. ¿Me esperan un segundo? Bueno, regresé. Bueno, lo otro que me pasaba mucho que, claro, a mí me costaba un pequeño toque que tengo. que- que Bueno, pasa que yo tenía, claro, me costaba entender la frase de doble significado. Por ejemplo, cuando uno dice está la embarrada, es una forma de decir que está todo muy desordenado. Pero una persona que es muy literal, como muchos autistas, se van a imaginar todo lleno de barro. Entonces, por eso es súper importante especificar cuando utilicen una frase de doble significado o hagan una broma. Es importante que puedan especificarle a esa persona autista que no entendió el significado real. Eso es sumamente importante, porque hay muchas personas autistas que se creen las bromas bueno, y se dejan llevar por el impulso. Y a mí me pasó muchas veces, justamente como en quinto básico, año 2003, que yo no entendía, claro, yo muchas veces me enojaba y de repente quedaba mucho tiempo muy enojado con una persona que había hecho una broma. Entonces, ahí, claro, ahí, ahí me decían que no, los demás no entendían por qué yo me enojaba si estaban van bromeando. Y yo quedaba súper enojado y no entendía por qué el resto se reían si se tenían que enojar, pero como era una broma y yo no me daba cuenta que estaban bromeando, me quedaba mucho tiempo enojado para que tengan muy presente. Bueno, lo otro, claro, el tema de las mentiras, las ironías, las hipérboles, las manipulaciones.
los engaños, las personas autistas nos cuesta identificarlo. Por eso es súper importante como que lo pudieran hablar, más que nada. Bueno, a medida que fui creciendo, más diferente me sentía a los demás. O sea, por ejemplo, en sexto básico, no sé, pues yo me quedaba pegado en un juego de computador llamado Faraón, me quedaba jugando con palitos o con insectos o preguntándome cosas como cuánto pesa la galaxia, pues mientras mis compañeros iban a fiestas, y se quedaban hablando entre ellos, entonces los gustos eran muy diferentes. Entonces ya cada vez era más consciente que soy diferente. Bueno, entre fines de sexto básico, en séptimo y en octavo básico, me empezó a gustar jugar fútbol. Entonces empecé a jugar fútbol en los recreos, lo empecé a pasar mucho mejor, empecé a sociabilizar más, empecé a hacerme amistades. Bueno, sin embargo, mi primer colegio llegaba hasta octavo básico, así que pasé la enseñanza media en otro colegio. Y bueno, más que nada, la enseñanza media, la enseñanza media fue un colegio muy diferente, pero al principio me tocó vivir un poquito el bullying en primero medio. Eh, pero después, bueno, mi familia siempre me decían que no pescara, dejé de pescar, o a veces hasta me reía y les decía como qué chistosa tu cara, no sé, pues alguien me ponía un apodo, y yo le respondía qué chistoso tu cara, y ahí como que ya me dejaron de molestar porque en el fondo ya no me enojaba y lo que querían era que yo me enojara y como ya no me enojaba, me dejaron de molestar. Bueno, sin embargo, en la enseñanza media tuve otros dos temas. Uno, que yo era eh, sumamente consciente de que soy una persona diferente. Sí, o sea, bueno, ya lo sabía de antes, pero era muy consciente. Sentía que no encajaba, no calzaba, como que de verdad la verdad que como que sentía que no entendía a los demás y eso me frustraba. Trataba de encajar y no podía, realmente. Bueno, la verdad es que, claro, era un tema porque me sentía muy único en el mundo, sentía que yo era diferente a todos. Bueno, y lo otro que me tenía muy preocupado es que no sabía qué hacer después de cuarto medio. Entonces te- tenía mucho, claro, tenía miedo del futuro también. Como las personas autistas generalmente maduramos a otro ritmo, como que sentía que no me sentía preparado psicológicamente hablando para entrar a la universidad. No tenía proyección, no tenía futuro, no tenía planes, no sabía qué hacer. Era súper tímido, tenía muy pocos temas de conversación, era muy hacia adentro, muy retraído. Hasta que un día tuve una crisis en tercero medio, en el año 2009. Bueno, en esta crisis era más que nada porque me sentía diferente a todo el mundo y claro, y no sabía qué estudiar ni nada. Entonces en esa crisis, o bueno, de regulación, me vio mi papá y ahí le conté y ahí me propuso una buena idea. Después de salir de cuarto medio, trabajar en una fundación llamada Sendero de Chile, que trabaja temas medioambientales. Me propuso que trabajara ahí algunos años para aprender del ámbito laboral, del ámbito social, conocer más personas, tener más temas de conversación. Y me propuso estudiar una vez tuviera claro que estudiar. Eso fue más que nada que fue una idea súper buena porque me explicaba que muchas veces los jóvenes salen de cuarto medio no teniendo idea qué hacer y terminan estudiando cualquier cosa y después se terminan aburriendo y la idea es estudiar cuando uno tenga claro que estudiar, uno se vea convencido que le apasiona tal tema y que se vea trabajando allí. Eso es sumamente importante. Entonces, más que nada, ese es el tema. Y bueno, más que nada, claro, eso es lo que pasa con las inseguridades. Yo les quiero comentar lo siguiente. Es sumamente importante bueno, frente a las desregulaciones autistas, muchas veces se pueden prevenir. Yo encuentro que, bueno, es muy importante que sepan que las personas autistas muchas veces no comentamos lo que nos pasa si nadie nos pregunta. Por eso es importante el preguntarle a las personas autistas cómo están, ver si necesitan algo, si está todo bien, porque hay muchos que no comentan lo que les pasa y pueden
estar sufriendo de ansiedad, depresión, pueden tener TOCs, pueden tener pensamientos suicidas, pueden tener pensamientos muy negativos. Entonces es bueno como conversar, claro, no se trata de invadir de preguntas, porque si no igual es un poco agotador, pero sí constantemente preguntar cómo está y todo, ya para que lo tengan presente y así se pueden evitar desregulaciones, ya que eso es sumamente importante que lo sepan. Bueno, me quedé más tranquilo después de esa conversación que tuve con mi papá. Salí el 2010 de cuarto medio. Estuve 5 años en Sendero de Chile, donde hice hartos trabajos como trabajé en el... Bueno, olvidé mencionar un detalle importante. Yo soy de Santiago. Trabajé en el Parque Metropolitano. Trabajé en el Parque Metropolitano, ahí donde están los teleféricos. Bueno, hice otros trabajos. Ayudé a hacer mantención y limpieza de senderos. Trabajé en el Vivero Cumbre. Y bueno, la verdad que fue muy interesante. Hice hartos trabajos como de jardinería en el Vivero Cumbre, aprendí a desmalezar, hacer almácigos, plantar, regar de forma correcta, aprendí muchas cosas y también Sendero de Chile hacía muchos guiados para estudiantes, para profesores y para público X que quería ir a una de estos paseos y al finalizar se les pasaba una encuesta y esa encuesta me llegaba a mí y yo la tabulaba al Excel y ahí formaba indicadores. Aprendí mucho de estadísticas, conocí diferentes parques nacionales, conocí personas de diferentes regiones, empecé a tener mucho más temas de conversación, empecé a tener conciencia medioambiental, conciencia social, empecé a tener muchos temas nuevos. Entonces el mundo se me empezó a abrir mucho. La verdad que empecé a generar más autonomía, o sea, por ejemplo, me iba en bicicleta de mi casa al Parque Metropolitano o a la oficina que tenía Sendero de Chile en aquellos años, empecé a tener amistades, más temas de conversación, entonces fue súper bueno. Sin embargo, había algo que no tenía claro, el por qué soy diferente. Fue entonces el día lunes 16 de febrero del 2015, cuando tenía 23 años, que le pregunté a un acupunturista. ¿Por qué soy diferente? Bueno, los acupunturistas son terapeutas que trabajan con una terapia milenaria china, que, es la, que son puntos que se presionan con aguja y cada punto presionado tiene un efecto energético. Está una terapia científicamente comprobada, ¿ya? Y con la terapia de la acupuntura, claro, ese acupunturista, bueno, yo había tenido unas lesiones y él me las sanó todas con la acupuntura y los masajes que las hacía. Lo encontré una persona muy inteligente. Así que yo un día, bueno, ese día lunes 16 de febrero del 2015, le pregunté, ¿por qué soy diferente? Y él inmediatamente me respondió que soy Asperger. Bueno, lo que antes era llamado Asperger. Me explicó que no es una enfermedad, sino que es una condición. Me explicó que somos otro tipo de personas, somos estructurados, apasionados en ciertos temas, rutinarios, detallistas, y que nuestra gran misión en la vida es adaptarnos a la sociedad, pero la sociedad también se tiene que adaptar a nosotros, tiene que ser algo recíproco. Así que ahí por fin entendí a mis 23 años por qué soy diferente. Pasaron 2 años y casi 2 años y medio, y ahí una neuróloga me diagnosticó de autismo. Me dijo que se llamaba Asperger, pero que ahora se llama autismo. Si escuchan que una persona es Asperger, actualmente sería llamada autista. Me pasó a mí y le ha pasado a todos, más que nada. Bueno, la neuróloga me explicó lo mismo que el acupunturista. No es una enfermedad, sino que es una condición. Sentimos, procesamos la información de otra forma. Sin embargo, aunque el autismo no es una enfermedad, la tremenda mayoría necesita de terapia. Tenemos los sentidos diferentes. En su mayoría somos hipersensibles, pero también hay autistas que son hiposensibles. Entonces podemos sentir todo generalmente con mayor intensidad, tanto los ruidos como los olores, las texturas, la vista, el sabor, ¿ya? Bueno, y otros sentidos también, pero bueno, los principales. Por eso hay tanto autista que se tapa los oídos con estos audífonos. ¿Por qué? Porque muchos sienten ruidos muy fuertes, entonces necesitan que el impacto, bueno, con los audífonos el impacto auditivo es mucho menor, ¿ya? Por eso hay mucho autista que no le gusta ciertos olores, porque huelen muy fuerte. O hay muchos autistas que no toleran ciertas texturas. Por ejemplo, a mí
me incomoda un poco tocar la tierra, porque lo siento incómodo. O el polvo más que nada. Bueno, que también me da un... Bueno, hay muchos autistas que, por ejemplo, hay prendas de vestir que no les acomoda. Yo doy muchas charlas en donde inviten y voy mucho a colegios y ahí me han contado que hay muchos autistas que le han tenido que hacer adecuación al uniforme porque la textura le es sumamente incómodo. Bueno, también lo otro es que, claro, también está el tema de la selectividad alimenticia y ciertos alimentos que nos hacen mal. ¿Ya? Entonces que un autista no se coma todo el plato de comida no siempre es maña. Puede ser que la textura del alimento sea muy desagradable o insoportable. O alimentos que nos hacen mal. Hay mucho autista que es intolerante al gluten. También hay otros temas como alimentos que nos traen malos recuerdos y que preferimos no consumir. También, bueno, están los trastornos del sueño. Es muy común en el autismo los trastornos del sueño, que sufren de insomnio. También dentro del autismo está muy presente la ansiedad, los TOCs, los tics, y también hay muchos autistas que han sufrido de bullying, y el bullying se trabaja con terapia psicológica. Entonces ese día, miércoles 2 de agosto del 2017, cuando tenía 25 años, la neuróloga me dio a entender que si bien, bueno, soy autista, el autismo no es una enfermedad, pero la gran mayoría necesita de terapia. Bueno, ya hay enfermedades asociadas al autismo, pero a mí me vio bien y me dio de alta. Me dijo que podía tener una vida como cualquier otra persona. Así que para mí fue un tremendo alivio saber que soy una persona diferente, pero que no tiene nada de malo. Básicamente soy diferente. Entonces, tanto el acupunturista como la neuróloga me dijeron, eres una persona diferente, no tienes nada de malo y puedes hacer una vida como cualquier otra persona. De hecho, le entregué el diagnóstico al acupunturista que todavía estaba viviendo en Chile y leyó el informe de 10 páginas como en 2 minutos y me dijo como tal cual me lo imaginaba, Diego, eres una persona diferente, no tiene nada de malo, puedes hacer una vida como cualquier otra persona, ¿sí? Y él hablando como de tal cual yo me lo imaginaba. Así que la verdad que fue muy certero el diagnóstico. Bueno, el año siguiente, el 2018, bueno, realicé mi primer mochileo de vida, que fue a Chiloé, fui solo, lo pasé espectacular. Y luego estudié masoterapia, ya que es masaje terapéutico. En las clases estuvieron muy interesantes porque aprendí sobre la anatomía del cuerpo, aprendí sobre el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, me- también sobre el sistema linfático, aprendí de los efectos del masaje, aprendí muchas cosas. Al principio, la dificultad que tenía es que a la hora de hacer masajes yo era muy rígido, porque yo era una persona muy rígida, muy tiesa, pero con la práctica y la ayuda del profesor, con la práctica me empezaron a salir fluidos los masajes. Entonces aprendí a hacer masajes de relajación, masajes contracturantes, liberar fascia y rodamientos. Aprendí muchas cosas, en verdad. Bueno, y ya el año 2019, cuando me estaba titulando de masoterapia, disculpen, cuando me estaba titulando de masoterapia, y claro, empecé a hacer videos contando mi experiencia de vida en grupos de autismo y ahí muchas familias de personas autistas recién diagnosticadas me empezaron a seguir, comentaban qué interesante lo que cuenta este joven de 27 años, porque el 2019, gran parte de ese año tenía 27 años, entonces me hacían comentarios como felicitaciones, que ojalá mi hijo sea como tú en el futuro, ese tipo de comentarios. Bueno, hasta que finalmente me titulé de masoterapia y fue una junta de personas autistas y de la comunidad LGBTQ+. Esto fue el día sábado 23 de marzo del 2019 y en esa junta de personas autistas aprendí muchas cosas. El autismo, quiero que sepan, está en todas las edades. Si una persona no es autista es porque nunca ha sido y nunca lo será. En cambio, una persona que es autista es porque nació, es y va a ser autista para toda la vida. Ya para que lo tengan sumamente presente. Bueno, entonces, por ende, el autismo está en todas las edades. Recuerden, el autismo no es una enfermedad. ¿Ya? Entonces no se puede curar por ende, porque si no hay enfermedad, ¿qué se va a curar? Algo que alguien que no tiene una enfermedad. Bueno, sin embargo, ¿a dónde hay que apuntar? Por mejorar la calidad de vida. Y eso es a través de las terapias. Realmente primordial. El apoyo familiar, también súper importante. El apoyo al entorno,
y las circunstancias de la vida son fundamentales para toda persona autista y de hecho para todo ser humano. Estoy bien, por cierto, no es resfriado ni nada, se me secó un poquito la garganta de tanto hablar. Bueno, lo otro, el autismo está, bueno, en todos los géneros. Se decía antes que cada 4 hombres autistas hay una mujer autista, pero la verdad es otra. Cada 4 hombres autistas hay una mujer autista diagnosticada y 3 mujeres autistas no diagnosticadas. Esto se los cuento porque muchas mujeres autistas han aprendido a hacer el masking, el camuflaje, porque son observadoras, imitan y hacen este masking, ya para que lo tengan muy presente. Y bueno, muchas veces se hacen comentarios como, ni se te nota el autismo, estás bien, pero no hay que hacer ese tipo de comentarios, porque hay muchas personas autistas que puede que se les note poco el autismo, pero eso no quiere decir que no tengan dificultades. Hay muchas personas autistas que se les nota poco el autismo, pero sufren, bueno, sufren de TOCs, de tics, sufren de depresión o pueden tener otros síntomas que muchas veces no se ven. Entonces no hay que hacer ese tipo de comentarios. Bueno, dentro de la comunidad autista también está la comunidad LGBTQ+, que está todo relacionado a la diversidad de género. Y ahí viven la doble discriminación por ser de la comunidad LGBTQ+, y por ser autistas. Bueno, también el autismo está en todo el mundo, está en todos los estratos sociales, está en diferentes grados. Hay autistas que necesitan ayuda terapéutica a lo largo de toda su vida, que son de movilidad reducida o tienen dificultades para comunicarse o tienen dificultades para hacer cosas de la vida cotidiana. Uy, creo que me voy a comprar unas pastillas después para que me quede con un poquito de picazón, pero se me va a pasar rápidamente. Bueno, también hay autistas que han logrado ser independientes, tener estudios, trabajo, formar familia y cumplir sueños. Por eso es un espectro muy amplio. Y para finalizar, bueno, detrás de cada autista hay diferentes necesidades de apoyo, diferentes habilidades y diferentes pasiones, para que lo tengan muy presente. ¿Qué tipo de atención necesitamos las personas autistas? Digo, una atención personalizada, porque cada autista es muy diferente. Bueno, y para finalizar, en esa junta de personas autistas y de la comunidad LGBT+, también hubieron profesionales que querían escuchar a adultos autistas hablar. Entonces se me salió un discurso muy de la nada. Entonces ahí me empezaron a invitar a dar charlas en jardines infantiles, colegios, universidades, agrupaciones, centros, empresas, municipalidades, charlas para una familia en específico, charlas para todo el mundo, más que nada. Estado de Cabo de Hornos, Puerto Williams, hasta Iquique, faltándome solo la región de Arique, Parinacota. Para mí ha sido una misión muy interesante. Bueno, la única parte fome fue el tema del, bueno, las personas que se hacen conocidas están expuestas a lo que es el ciberbullying, pero a través de la terapia psicológica pude sanar y pude triunfar y pude hablar de autismo con más fuerza y también de la prevención del bullying. El bullying es súper importante, defender a quien esté recibiendo bullying, entregarle terapia psicológica para poder sanar los miedos, traumas y secuelas que puedan haber. Y quienes hacen bullying hay que detenerlos, darle un pare y también ver qué pasa detrás, porque muchas veces el bullying viene a nivel de sociedad, viene de los adultos. Y lo que se ve en la etapa escolar muchas veces es una réplica. Y miércale digo porque creo que me dio una migraña, pero estoy bien, por cierto. Bueno, lo otro es que tengo, ya les cuento, tengo un vicio y es el chocolate, pero lo voy a trabajar, lo estoy empezando a trabajar terapéuticamente hablando. Bueno, yo recibo terapia psicológica, bueno, hace poco psiquiátrica para ver el tema de el TDAH y hay algunos tocs que tengo, me lavo mucho las manos, más que nada, y mucho pensamiento rumiante. Bueno, para finalizar, quería contarles que para mí, bueno, yo actualmente estoy trabajando en esto de dar charlas de autismo en primera persona, la prevención del bullying, bueno, y ahora incorporar el TDAH, es mi trabajo, yo me dedico a esto, básicamente vivo de esto. Y también estoy trabajando con mis redes sociales. Estoy actualmente contando con un periodista que me está ayudando con las redes sociales, mejorando la calidad de los videos, el contenido, y ha sido muy interesante porque planifico tener una independencia total. Bueno, entonces estoy ayudando a emprendimientos a hacerse conocidos a través de redes sociales.
Si ustedes conocen a alguna persona autista o es familia de algún autista o quiere alguna charla en específico o conoce a alguien que le podría interesar, que cuente conmigo. Lo mismo por si quiere hacer conocido su emprendimiento, más que nada. Bueno, para finalizar, ¿cómo contactarme? Les voy a dar mi Instagram y ahí voy a servirme un vaso de agua y ahí voy a dar un espacio para que hagan preguntas. Mi Instagram es el siguiente, es Diego-Infante-Autista. Diego-Infante-Autista. Las charlas son para todo público, realmente. Bueno, y decirles que el jueves 18 de junio es el Día del Orgullo Autista. Así que hay que aprovechar de dar charlas.